Eh, en el ámbito de diseño, el ingeniero Efraín Rondinel ha participado en todas las fases de ingeniería de reconocidas instalaciones de almacenamiento de relaves, entre ellas Cerro Corona, Linga, Enlosada, Lumina y Pitarrilla, Candelaria, Martín, entre otras. En el campo de la construcción se ha desempeñado como director de ingeniería e ingeniero de residente en la construcción de diferentes almacenamientos de relaves. Ha liderado la ejecución de dos presas de escollera, también de aproximadamente 65 metros de altura cada una, y ha aportado su experiencia en la construcción de una presa de protección contra el agua de 40 metros de altura. En lo que respecta a la operación, ha asesorado a tres diferentes proyectos de almacenamiento de relaves actualmente en operación y es ingeniero de registro EOR dos de las presas más altas del Perú, Linga y Enlosada, de la unidad minera Cerro Verde, una de las cuales, bueno, será la más alta del mundo. Su compromiso con la excelencia técnica se refleja también en su participación activa en más de 20 reuniones de la Junta de Revisión Técnica Externa, ITRB, colaborando con expertos de renombre mundial como el doctor Ed Idris, Andy Robertson, la doctora Leslie Smith, Gay Fernández, Roy Mayfield, entre otros. Hoy nos presentará la conferencia titulada Case History, Cerro Verde Mine, Quebrada Linga, TSF, en la que se compartirá su visión y experiencia sobre eh, el desarrollo de este almacenamiento de relaves. Bueno, sin más preámbulos, por favor recibamos con un fuerte aplauso virtual al ingeniero Efraín Rondinel. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Gracias Alejandro, Gaby por la organización y Apogeo por la invitación. Em, Tal vez voy a apagar mi cámara para que no tenga problemas con el internet, pero quería, bueno, saludar a todos ustedes antes de empezar. Em, Como mencionaron inicialmente, vamos a hablar el día de hoy em, del depósito de relaves de Linga. Como un caso de historia, voy a mostrar algunos detalles de este proyecto. El proyecto se encuentra ubicado en Arequipa. Acá tienen, no sé si pueden ver el cursor, em, al sur de Perú. En la foto principal pueden observar también las volcanes de la ciudad de Arequipa. Y evidentemente como fondo principal está el depósito de relaves de Linga. Es una foto más o menos reciente, donde se puede apreciar sus condiciones actuales, ¿no? Es un dique de arena, de crecimiento de línea central, y el embalse acá a la mano derecha de la foto. Se puede apreciar también algunos otros detalles, como los líneas de los jacking headers que están por acá, la línea del underflow, del overflow, algunos botaderos, eh, y algunos de los valles que constituyen el embalse de Lima. Vamos a cubrir esto el día de hoy. Vamos a tratar de, de cubrir desde la etapa de diseño, construcción. No vamos a entrar a la operación el día de hoy, pero básicamente nos vamos a enfocar en esos temas que mencioné. Esta foto que están mirando en esta diapositiva corresponde a la foto más o menos de septiembre de 2015. Es la época en que se terminó la construcción el dique de arranque, del starter del Vinga, ¿no? Es como pueden ver, comparado con la foto anterior, se ve bastante más pequeño digamos, en longitud. Sin embargo, fue una estructura considerable. En la línea central, que es más o menos donde estoy mostrando con mi cursor, tenía una altura de 170 metros de alto. Bueno, y considero que fue un proyecto exitoso. Quisiera resaltar la activa participación y colaboración que se tuvo con el dueño, la Sociedad Minera Cerro Verde, y con su principal accionista, Freeport-McMoRan. Por parte de ingeniería estuvo el equipo de ese momento en WH, ahora llama Stantec, eh, con los que desarrollamos en conjunto, como mencioné, con el dueño, una ingeniería bastante sólida, eh, además de una construcción adecuada, siguiendo estándares nacionales e internacionales. En esta foto voy a rescatar, que se puede observar el estribo derecho del depósito de relaves. Podemos también observar el dique, bueno, el dique de arranque, pero también acá hacia la derecha el agua para iniciar la operación de la concentradora C2.
además de la colocación inicial de los jacking header que mostré en la foto anterior. En esta fecha, hace como 10 años atrás, estábamos recién en proceso de la colocación, pero pueden observarlos en esta foto, ¿no? Está el talud hacia aguas abajo del dique de arranque y el talud hacia aguas arriba. Acá hay otra foto, una vista desde aguas abajo, también del dique de arranque, más o menos la misma fecha, 2015. Se puede apreciar los volcanes nuevamente de la ciudad de Arequipa. Y en esta zona pueden ver lo que en ese momento fue la cantera de roca. Eh, Habían dos canteras de roca, vamos a hablar más adelante, pero esta es una de las canteras de roca que se utilizó para la construcción. Esta cantera en particular para la construcción del espaldón aguas arriba del dique de arranque que pueden ver acá. Pueden observar también el pond para iniciar las operaciones, además de una gran cantidad de equipo de mina. Esta presa se construyó con equipo grande, equipo gigante de la mina, como mencioné anteriormente. Mucha actividad, muchos equipos, tema de seguridad, siempre es importante recalcar este tema. Fue un tema de prioridad uno, ¿no? Tanto equipo trabajando, tenemos que tener muchos cuidados para evitar algunos incidentes de seguridad. Em, en este slide, un poco vamos a hablar del outline, el resumen de lo que vamos a cubrir ahora. Eh, Vamos a hablar un poco de los retos que se tuvo en el proyecto, algunas soluciones que se dieron. Vamos a hablar de los criterios de diseño, de las fases de construcción, la selección del tipo de presa, un poco los tiempos que tomaron hacer el diseño, las investigaciones, la construcción del Starter Dam y cómo se ve el proyecto el día de hoy. En la foto de la derecha, quiero resaltar que se observa lo difícil tal vez mirar el detalle, pero en esta zona se encuentra la concentradora C1 de Cerro Verde. Un poco al norte de esa concentradora C1 se encuentra el depósito de relaves de Nosada, el cual entró en operación en noviembre del año 2006 y que recibe la concentradora C2 procesa aproximadamente 120.000 toneladas por día, los cuales se dirigen al depósito de relaves de Enlosada que se encuentra acá. Adicionalmente, podemos observar los tajos de Cerro Verde, bueno, el tajo Cerro Verde, propiamente dicho, y el tajo de Santa Rosa, que son los tajos más grandes que tiene la mina. Hacia el sur tenemos la concentradora C2, que fue el proyecto de expansión que se hizo en ese momento, alrededor del 2012 al 2016. Es el proyecto que estamos hablando el día de hoy. Esta concentradora C2 fue diseñada para procesar 240.000 toneladas por día. Esos relaves se envían a ese depósito de relaves que se llama Quebrada Linda. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy, como estaba mencionándoles. En este slide podemos resaltar algunos de los retos que se tuvieron durante el diseño y construcción del proyecto, ¿no? Eh, Uno de ellos fue la alta producción. Como había mencionado anteriormente, la concentradora C2 fue diseñada inicialmente para procesar 240.000 toneladas por día. Es una cantidad bastante elevada y se tenía que, como uno de los retos del proyecto, buscar un sitio que pueda almacenar esa gran cantidad de relaves de una manera eficiente. Fue muy importante en ese momento realizar un balance de materiales adecuado para entender cómo acomodar estos ratios de producción tan altos en un cronograma de construcción apretado, manteniendo los niveles de freeboard o borde libre de mínimos que se requerían por diseño. Otro reto que tuvimos es que Cerro Verde se encuentra en una zona desértica, donde evidentemente el tema del agua es importante, eh, especialmente la recuperación de agua para que pueda ser utilizada nuevamente en el proceso. Es importante en este sentido tener un balance de aguas detallado a lo largo de la vida de toda la vida de la operación de este depósito de relaves del Inca. La mina requería un depósito de relaves para almacenar aproximadamente 2 billones de toneladas de relaves, eh, producido digamos, en el espacio que teníamos en este valle de Quebrada Linga.
requería una presa con una altura final a medida en la línea central de aproximadamente 305 metros de altura. Eh, y requería una presa de arranque, como mencioné anteriormente, de alrededor de 170 metros de altura. La presa de arranque la pueden ver en la foto de la derecha. Como pueden ver, estas son estructuras bastante altas, ¿no? Eh, Bastante complejas que requieren un modelamiento numérico complejo para entender el desempeño de estas estructuras. Hay que realizar ensayos en laboratorios especializados para entender el comportamiento de los materiales ante estas presiones de confinamiento elevadas que se esperan en estas estructuras. Además, evidentemente, de tener una extensiva y detallada caracterización de la fundación donde se va a colocar este depósito, donde se colocó ese depósito de relaves, y además caracterización de los materiales que se usaron y se usan para la construcción de este depósito de relaves. Otro reto que se tuvo es que el sitio se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, como es el Perú, específicamente, como saben, el sur de Perú tiene una actividad mayor. Bueno, este depósito de relaves se encuentra en el sur de Perú, ¿no? Entonces, para un poco atender este reto, se utilizaron modelos sofisticados para entender las deformaciones, se realizaron estudios de peligros sísmicos específicos para el sitio, además que se contó, y bueno, aún se cuenta, con un panel de revisores externos de primera línea, ¿no? En ese momento, estamos hablando de la época que se construyó y el diseño de esa presa, como miembros del Review Board se encontraba el doctor Andy Robertson, el doctor Ed Idris, el doctor Gabriel Fernández y el doctor Leslie Smith, los cuales dieron un valioso input en el desarrollo y la ingeniería de estos proyectos, de este proyecto, ¿no? En particularmente en parte sísmica se tuvo un gran input del doctor Ed Idris, ¿no? El estudio de peligro sísmico se tuvo una revisión detallada de parte del doctor Norman Hanson, que también es un experto en- reconocido en este tema en particular. Otro tema, otro reto que tuvimos fue encontrar material de baja permeabilidad. Es algo que no necesariamente abunda en esta zona, en Cerro Verde. Entonces fue un reto que tuvimos que superar en su momento. Vamos a hablar un poco más de eso en los siguientes slides. Tuvimos que realizar algunos estudios adicionales para encontrar este material finalmente dentro del tajo de la mina. Y último, pero no menos importante, fue que el tiempo para desarrollar la ingeniería y la construcción fue poco, fue apretado. Sin embargo, se pudo resolver exitosamente trabajando en equipo con los líderes de Freeport, de Cerro Verde y de NWH como diseñadores. Em, Rápidamente cubrir lo que es los criterios de diseño y algunas generalidades del proyecto. Este proyecto se trata de un pórfido de cobre. em, las reservas son de 3.4 o eran 3.4 billones de toneladas, em, a un rango de 240.000 toneladas por día de colocación, con una vida de aproximadamente 24 años. La cantidad de agua requerida para iniciar la concentradora, como mencioné anteriormente, era de 2 millones de litros cúbicos. El depósito de relaves ha sido diseñado para contener el PMP, la máxima precipitación probable, que en este caso en particular, en este sitio particular, es de 464 milímetros. Eh, si hacemos un poco los números y lo transformamos en volumen, ese PMP equivale a un volumen de casi 20 millones de metros cúbicos. Entonces, digamos, quería resaltar que el depósito de Relavi está diseñado para contener este volumen dentro de su embalse. Adicionalmente, otro criterio importante de diseño es el tema sísmico. Estos depósitos de relaves se diseñaron para el máximo sismo creíble, el MSE, por sus siglas en inglés, que incluyen varios escenarios sísmicos, ¿no? El escenario de interfase, puedo resaltar un par de interfase, que es un sismo de magnitud 9.2, eh, y el escenario de intraplaca, con un sismo de magnitud 8.0.
Se adoptaron factores de seguridad usuales en la industria, pueden ver algunos ahí, estático 1.5, POSIT 1.2. Se requiere un freeboard mínimo al cierre de 5 metros. Durante la operación tenemos alrededor de mínimo de 7 metros. Adicionalmente, se tiene un sistema de colección de filtraciones, el cual lo podemos bueno, visualizar acá en esta foto. Este sistema colector finalmente reporta digamos, un SAMP, un sumidero, una berma. Esta berma está diseñada para contener la lluvia de 200 años en 24 horas. Y tiene un spillway, un aliviadero hacia el cultivo izquierdo, que puede manejar hasta la tormenta de 500 años. Acá hay una foto también de la colocación de los primeros pórticos sobre el Startergan para la chaquiqueras que mencioné anteriormente. Esta es una foto histórica de Linga antes de que exista el depósito de relave. Básicamente es el valle hubieron varias fases de ingeniería, como mencioné anteriormente. Se hicieron estudios a nivel de conceptual hasta ingeniería de detalle, más o menos un lapso de 5 años. Estamos estudiando 12 sitios que los pueden ver por acá. Evidentemente, conforme avanza la ingeniería, los sitios se van reduciendo, se van seleccionando sitios y finalmente, bueno, quedó el depósito, el sitio de Linga. Después del estudio de factibilidad, queda, menciona este sitio seleccionado en el que se realizan ya los estudios definitivos y luego la construcción. Eh, Como referencia, la ingeniería de factibilidad se realizó en el 2010, la ingeniería básica en el 2011 y la ingeniería de detalle en el 2011. Durante la ingeniería de factibilidad se evaluaron opciones de qué tipo de dique era el preferido o el más conveniente para la operación. Básicamente, después de varios análisis, eh, quedaron dos finalistas, de la opción de tener un dique con crecimiento aguas abajo de enrocado o tener un dique de arena, digamos, un dique de arranque con crecimiento de arena central, de arena, perdón, con crecimiento de línea. En realidad, las dos opciones estuvieron muy bien rankeadas. Sin embargo, al final se decidió por la opción del dique de arena. Básicamente diría yo por dos motivos. El primero, por la excelencia que se tenía ya como precedente la operación del otro depósito de relave que mencioné anteriormente en Losada, el cual lo pueden mirar en la foto de la derecha. Es una foto objetivo del depósito de relave en Losada, pero como mencioné, ya estaba varios años en operación en ese momento y la minera se sentía cómoda con su operación y creían que el depósito similar eh, pues era algo que ellos se sentían bastante cómodos, ¿no? Ese era uno de los motivos. El siguiente motivo importante era el tema del manejo de agua y la recuperación del agua. Como mencioné al inicio, el sitio se encuentra en una zona árida y se requiere agua para la operación. Entonces, una presa de arena más eficiente en la recuperación del agua. Eso fue otro de los motivos principales por los cuales se seleccionó la opción de arena. Vamos a hablar ahora un poco de la ingeniería, los análisis de ingeniería y las investigaciones que se hicieron durante el diseño del Inga. Acá una foto del Rotterdam, parecía la que vimos inicialmente, eh, donde se puede apreciar realmente la cantera de roca y los equipos trabajando sobre inicial, más o menos la foto del 2015. Simplemente acá resaltar la altura del dique. Como mencioné, son diques grandes, hay que tener hay que realizar bastantes análisis y estudios para sentir la comodidad que se tiene un diseño adecuado, que se cumple estándares nacionales e internacionales. Hablando de los estudios que se hicieron en ingeniería en este momento, quería resaltar los balances de agua y de material.
creo que ambos fueron importantes para el éxito del proyecto. Em, para el balance de materiales, en la etapa de ingeniería de diseño, se realizó bien detallado. Se hizo un balance de materiales mensual para los 24 años de vida que se necesitaba en este depósito de relaves. El balance de materiales ayuda directamente en seleccionar el tamaño del starter y la capacidad que se requiere de las estaciones de ciclones. Eh, con este estudio es que se decide de que starter y que arranque requería una altura de 170 metros en su línea central. Además, con este estudio también se informa de que las estaciones de ciclones deberían manejar más o menos la mitad de toda la capacidad o todo el flujo que emitía la concentradora para poder mantener este equilibrio de balance y mantener un borde libre adecuado. Eh, Como mencioné, los ciclones tienen que más o menos manejar el 50% de los 240.000 toneladas que mencioné anteriormente, es decir, más o menos 120.000 toneladas. Eh, el balance de materiales nos da una salida como esta, donde se puede ver el crecimiento del dique, la cresta, respecto al tiempo y de la estructura. Como referencia se pone la altura del start. Em, Al margen del balance de materiales, también se realizó un balance de agua detallada, similarmente en forma mensual para las siguientes, bueno, para toda la vida de la estructura, 24 años de lo que se considera como la etapa de diseño. Eh, que es bastante importante también para entender este tema del agua que es crítico en esta operación. Acá hay una foto de la barcaza Slinga, en este caso hay dos barcazas con bombas equipadas sobre ellas. Eh, Acá podemos ver las estaciones de ciclones. La primera estación de ciclones cuenta en realidad de dos nidos de ciclones. Esta es la foto de uno de los nidos. Si mal no recuerdo, son ciclones de 15 pulgadas, son 16 ciclones por nido. Y esta es una foto de la segunda estación de ciclones. Eh, no recuerdo, son tres ciclones de 26 pulgadas cada uno. Em, La geología es bastante importante y crítica en estos proyectos grandes. Bueno, en todos los depósitos de relaves, ¿no? Particularmente cuando tenemos depósitos tan grandes. Entonces se trata de buscar el sitio más favorable desde el punto de vista geológico. Entender la geomorfología también es importante, la geotecnia, las características de los materiales, de la fundación, es sumamente recalco, es crítico en este tipo de proyectos. En la foto de la figura de la izquierda podemos ver la interpretación que dimos de la geología, donde en este depósito en particular se tiene bastante presencia de rocas intrusivas, tipo dioritas, monzonitas, monzoioritas, que son, bueno, el color verde con sus diferentes eh, variables, ¿no? Son las rocas que menciono, ¿no? Básicamente diorita, monzonita y monzonita. También se puede visualizar quizá en color medio rosado, lo que nosotros llamamos el tufo, ¿no? Los tough spots, pero son básicamente como postos de tufo colgados que se encontraron en varias zonas. En particular, relevancia son que se encontraban dentro del dique del Starterdam, que es este, se lo pueden ver acá el Starterdam, pero es esto que está en negro. Estoy tratando de señalar con mi cursor. Y este es el que su altura final. Pero mencionaba de los temas del tufo reolítico que se encontraba en la huella del Starterdam, lo cual se tuvo que tratar de forma adecuada durante el diseño y la construcción. Básicamente tuvieron que ser excavados en su totalidad, sobre todo en la zona del Starterdam, donde no se quería perder continuidad en el sistema de impermeabilización que se había diseñado. Em, Se tiene una cantera de granito, aguas arriba, está acá. Bueno, se utiliza pero en la cantera de granito. Esta cantera de granito se utilizó para construir, como mencioné anteriormente en las fotos que mostré, el espaldón aguas arriba de Quedarra. Hacia aguas abajo se tenía una cantera de piedritas, que se utilizó para construir el espaldón aguas
aguas abajo. Entonces, dependía dos canteras para los dos enrocados que se construyeron aguas arriba. Esta foto se puede ver, es tomada desde la cantera a eh, aguas abajo. Está mirando la cantera aguas abajo, la que está por acá. Estamos mirando hacia aguas arriba y ahí podemos ver digamos, un esquema que de arranque, el estribo derecho, el estribo izquierdo y algunos de estos pockets de tufo que había mencionado anteriormente. Bueno, esta es una foto de la cantera de aguas arriba mirando hacia aguas abajo. Em, Como mencioné, la geología es bien importante. Se hizo un mapeo geológico detallado de toda la geología del sitio. Además, se realizó una campaña agresiva de investigación geotécnica para entender sobre qué estábamos fundando el depósito de relaves. Estos programas de investigación geotécnica se realizaron entre el 2008 y el 2011 más o menos. En esa época se realizaron 42 perforaciones, más o menos equivalente a 4.000 metros de perforación. Eh, Además, posteriormente, durante la ingeniería ya básica, se añadieron a esos 42, se añadieron 53 taladros adicionales por un metraje de casi 5.000 metros. Se realizaron una gran cantidad de ensayos de permeabilidad para entender eh, justamente la actividad hidráulica de la plantación. Se realizaron más de 1.000 ensayos tipo PAC, de billones, y cerca de 300 ensayos de lo que son Polyhead o Compahead. Adicionalmente se realizaron casi 17 kilómetros de geofísica, MASW, P, reacción sísmica, para entender también las condiciones de formación, pueden ver acá alguna de las interpretaciones de la geofísica. Se realizaron 93 calicatas en ese tiempo para entender el material y se podía ser utilizado como cantera. Vamos a hacer una foto de los equipos, excavadoras, excavaciones. Y acá a la derecha la vista en planta del depósito de relave, de arranque, la final y además las perforaciones que se realizaron. Acá hacia esta zona se encuentra el colector de filtraciones, donde también, como pueden ver, se realizaron bastante investigación. Algo que había mencionado anteriormente era necesitamos buscar arcillas para poder construir el depósito de arranque. Vamos a ver después una sección transversal, pero necesitábamos arcilla, básicamente. Eh, Necesitaba 1.7 millones de metros cúbicos de material de baja permeabilidad para la construcción de arranque. La pregunta que teníamos era, bueno, ¿dónde vamos a sacar este material? Cuenta que el material que ¿no? Entonces, hubieron varias reuniones con los geólogos de Cerro Verde, y se empezó a explorar una zona de alteración hidrotermal que se encontraba en el Tajo, una alteración margílica, una zona que se conoce como el Pichicap, el Tajo de Santa Rosa. Esta zona, esa alteración, producía un material de baja permeabilidad adecuado, eh, pero había que probarlo, había que probar que funcionaba, que se realizaron investigación detallada. Pueden ver acá, se realizaron pero, digamos, estudios de escritorio para entender un poco la roca que se tenía en el Tajo, donde se evaluaba la cantidad de arcillas totales, arcillas expansivas, empezar a buscar dentro del Tajo las zonas más óptimas. Una vez que se ubicaron esas zonas, se realizaron pruebas tipo test fields. Este material, acá pueden ver algunas de las fotos, ensayos de permeabilidad. Básicamente, como mencioné anteriormente, para probar que el material es un material adecuado. Las permeabilidades amplían lo que se requería por diseño, con lo cual el material quedó aprobado para ser colocado y usado en depósitos de relaves. Esto es un poco más de detalle de cómo se hizo el procesamiento de este material. Como sería inicialmente, este material viene del Tajo, pero no se coloca inmediatamente. ¿No? Hubo un proceso que incluía primero, una vez que ya se identificó la zona en el Tajo, se requería después la presencia de geólogos, personal en campo que estaba constantemente monitoreando las voladuras en esta zona. Pueden ver acá un ejemplo de los talados de voladura que se hacían.
se realizaban ensayos de plasticidad para identificar dentro de los polígonos de voladura cuáles son las zonas donde se tenía un material de, digamos, de plasticidad adecuada, y dentro de los polígonos se empezaron a seleccionar las zonas adecuadas donde se ya esta plasticidad, la característica, ¿no? Y, eh, y se empezaron a, digamos, a copiar, a hacer stockpiles de este material. El material posteriormente fue procesado, zarandeado. Necesitábamos para el núcleo masivo, el material es unas partículas, un tamaño máximo de partículas de 15. Eh, Cuando se zarandeó el material, y se llevó a otros stockpiles, donde ese material se dejaba reposar con agua, ¿no? Había mencionado anteriormente que este material tenía el tajo de alteración argínica. Es importante que este material se hidrate para que la arcilla química reaccione, eh, finalmente dando un material, material adecuado, ¿no? Pueden ver alguna foto de la colocación del material en el núcleo de pinga, y en esta foto acá del medio la utilización de un compactador 825, pata de cabra. Eh, Acá en esta figura pueden ver el núcleo rojo, y en la zona de abajo es un material más seleccionado, si bien es cierto, de material del tajo, pero tiene un tamaño máximo más pequeño. El material se colocaba en humedad entre el óptimo y el óptimo a 2. Se requería una plasticidad, interplasticidad de 10 y un límite líquido, ¿no?, de 20. Algunas de las canteras que se utilizaron: la cantera de roca que mencioné anteriormente, de aguas arriba, la cantera de roca aguas abajo. Se investigaron además cerca de 4 o 5 zonas de materiales de préstamo para el tipo agregado. Otro de los análisis que se realizaron como parte de los estudios fueron, bueno, quizá debería sugerir un poco. Se realizaron mucho estudio en el material de la arena de relave, ¿no? Como mencioné, esta presa se va a construir, o se construyó con ese concepto, ¿no? De una presa de arranque, y recrecía con arena de relave. Entonces, digamos, este material de arena de relave era particularmente importante estudiarlo, ¿no? En este sentido, se hicieron muchos estudios de este material. Se realizaron ensayos triaxiales digamos, en laboratorios especializados para poder lograr simular las presiones de confinamiento que necesitábamos, dado la gran altura de la presa, ¿no? Se hicieron ensayos hasta 4.000 kilopascales de presión. Se realizaron ensayos triaxiales cíclicos o de corte directo cíclicos para evaluar el potencial de licuación de la arena. Se realizaron también ensayos de columna resonante, para desarrollar las curvas de reducción del módulo de corte y amortiguamiento. Se midió la velocidad de corte. Se hicieron varios estudios para finalmente entender las propiedades de este material, propiedades drenadas y no drenadas. Acá algunas de las figuras tal vez de los triáxiles que se realizaron. Creo que es para la interpretación del ángulo de fricción drenado, y acá para la relación fuerza por drenado del material. Eh, También se realizaron modelos bastante complejos. Acá estamos resaltando un análisis tridimensional de deformaciones que se hizo con el programa FLAC, para entender si había problemas de redistribuciones de esfuerzos, por ejemplo, debido a los taludes para abajo en algunas zonas, en los estribos, y entender básicamente si podíamos tener hidrofractura. Como parte del diseño original, se instalaron 4 instrumentos para medir deformación tipo Shape Arrays, Starterdam, núcleo de Starterdam, los cuales ayudaron posteriormente, después de que se instalaron varios años después, a reactualizar ese estudio tridimensional de deformaciones, lo cual fue de bastante ayuda, ¿no? Esos sensores, al día de hoy, uno de ellos aún funciona, y con las deformaciones que se miden actualmente están bastante bien alineadas con lo que predijo este análisis tridimensional que se hizo en su momento como parte del diseño, ¿no? El orden de diría que el error de predicción que estuvo con lo que se está midiendo ahora está entre 5 y 10. Okay.
Evidentemente, el tema sísmico es importante. Mencioné la complejidad eh, del- de estos modelos debido a, bueno, la altura de la presa y la alta sismicidad que se tiene en la región. Comenté un poco los estudios al material de la arena que se hicieron. Bueno, pero también se hicieron modelos complejos, ¿no? Eh, Estamos hablando de esto, se hizo en el 2011, más o menos. Se utilizó el programa FLAC de 2 dimensiones, con toda la información ya de la caracterización adecuada que se tuvo del material. Bueno, se hizo una simulación en 2 dimensiones. Básicamente, debido a su configuración, los volúmenes de formación son relativamente pequeñas, se considera que durante un evento sísmico, como el diseño que mencioné anteriormente, la estructura se va a computar. Todos estos estudios fueron presentados al panel de revisores externos. Anteriormente, hidrogeología también importante para entender cómo es el flujo de agua que viene del relave, el embalse, y cómo se podía colectar, en qué lugar se podía colectar, eh, qué medidas se podían tomar para minimizar impactos al agua subterránea. Entonces, es un modelo bastante sofisticado, Flow, para entender este proceso. Eso es un poco lo que les puedo haber contado ahora en forma muy resumida de lo que fue el diseño, la construcción. Vamos a tratar de resumirla también. Eh, es un proyecto bastante grande, la construcción duró más o menos 27 meses, bastante comprendido el cronograma. Eh, se colocó más o menos 15 millones de metros cúbicos. Esta es una sección del Inga, el talud de aguas arriba, como pueden apreciar, es de 1.5 en 1, el talud de aguas abajo, de 2 en 1, y en la parte inferior del talud aguas abajo, talud de 3.5 en 1 para facilitar el arranque cuando se empezó a colocar arena. Los materiales de los espaldones, como mencioné, son enrocados. Se tiene hacia aguas arriba una zona de transición, digamos, zona 2B, de 8 metros de ancho. Luego se tiene material del núcleo, que vi anteriormente, con un tamaño máximo de 15 centímetros, con IP mayor a 10. Luego se tiene chimenea, material, o primero una material tipo arenoso, diría yo, que se llama Z5, un material más gravoso que llamamos Z6, luego el enrocado que hablé anteriormente. Sobre el enrocado se tiene un separador, si nos conocemos como material, en este caso, Z4. En el fondo del núcleo hay un material selecto, como decía anteriormente, de 1,5 pulgadas. Se tiene un blanket, también acaso cubriendo la fundación, que se extiende aproximadamente 100 metros desde el H. Como parte del dique de arranque, se consideró el diseño de 4 drenes, subdrenes, que están acá en la figura de la izquierda. Eh, la idea de los subdrenes era evacuar el agua que venía que viene de la arena de manera rápida y se pueda recolectar finalmente en el sistema, como mencioné anteriormente, el sistema colector, en el SAM, el zumbidero que mostré anteriormente, pues esa agua ser utilizada nuevamente en el proceso. Eh, Acá algunas fotos, detalles de los drenes, de la construcción. Pueden ver acá el Starterdam, Z4 que mencioné anteriormente, y el material de tren en contacto con estas, son más o menos un punto de estos. Acá este es el tren que llamamos A2, acá. Y esto es el estribo derecho del Starterdam. Estas son las barreras que tenemos, barreras de filtraciones para separar el flujo de las diferentes zonas de las presas. Nos da una idea, no es exacto, pero nos da una idea de dónde vienen los flujos que están reportando finalmente al subir. Estas fotos muestran una preparación tanto del estribo izquierdo como del estribo derecho de depósito de relaves. Eh, Creo que es bastante importante este slide en el sentido de que está muy relacionado al sistema de impermeabilización. Como mencioné anteriormente,
es un tema importante. Se tenía este tema del tufo que también mencioné, digo, izquierdo, se tuvo que hacer una excavación en la parte de la trinchera hasta el fondo, remover todo el tufo para que haya un buen anclaje de material de baja permeabilidad que se construyó finalmente sobre esta trinchera. Em, Estos trabajos en el núcleo estaban en la ruta crítica del proyecto, ¿no? Entonces había mucha presión, muchos ojos, mucho equipo trabajando para poder liberar la trinchera. La trinchera es compleja no solo porque se coloca la arcilla, sino anteriormente, antes de colocar la arcilla, hay que hacer un tratamiento detallado a la fundación, tratamiento con concreto dental, slash grado de las fisuras, luego se hace un plinto, perito armado, luego se inyectan la redundancia, de inyecciones, y recién empieza a colocar la arcilla. Todo eso con un rango muy apretado como anterior. Algo mencioné del tratamiento de fundación, acá pueden ver algunas fotos de nivel de detalle, cómo queda la roca, trinchera, mucho personal de piso trabajando ahí. La roca tiene que quedar muy limpia, se limpia con agua a presión, aire a presión, con brochas, con escobas, trabajo de hormiga realmente. Se exponen las fisuras, aberturas, se tratan con concreto con slash grado, concreto dental, según sea el caso. También de slash grado, de acá pueden ver una bomba de concreto sobre el vínculo dental. Pueden ver mucha gente, personal de piso ahí trabajando. Las fallas, las juntas, hay que abrirlas un poquito. Por la especificación nos pedía tres veces el ancho, ¿no? Profundidad tres veces el ancho, y luego se trataba con slash grado. Mucho, mucho detalle en los tratamientos de la fundación. El núcleo, como mencioné, es uno de los elementos más importantes. No digo que los otros no sean importantes, pero particularmente el núcleo tiene una relevancia alta. Acá es el fondo de la trinchera de Linga, son las primeras capas que se colocó material núcleo. Recuerden un núcleo selecto que mencioné de pulgada y media, nuevamente mucho personal de piso. Ya cuando se fue avanzando, eh, salió de la trinchera, había más espacio entre material, entre equipo más grande, pero igual pueden ver acá los equipos gigantes trabajando. Entonces está también descargando y colocando material del núcleo. Acá pueden ver el material de zona 5, filtro que se coloca hacia abajo de esta arcilla. En esta foto pueden ver el compactador 825, habían dos trabajando. Acá pueden ver la trinchera. Todo este trabajo que fue bastante apretado se realizó con un estricto control de calidad, ¿no? No se construye algo rápido, terminar con un programa, sino que hay que seguir controles estrictos de calidad, ¿no? Cumplirlos todos. Sí había mucho control. eh, Pueden ver acá una foto de polvo de arena, por ejemplo. Se mantenía húmedo el núcleo, y en los contactos sí a veces había que hacer un tratamiento especial porque el 825 y el pata de cabra no llega hasta el fondo, ¿no? Entonces se trataba con equipo, equipo más pequeño, como pueden ver acá. El tratamiento de fundación, como mencioné anteriormente, se hicieron inyecciones, pintos, en estas zonas. Habían básicamente tres zonas dependiendo del tipo de roca. Para cada tipo de roca había un diseño específico de una cortina específica de inyección, ¿no? Eso se aplicó. Instrumentación, los bastantes instrumentos en esa presa inicial de arranque, 14 piezómetros, 4 Shepard Ray que mencioné anteriormente, un vertedero para monitorear los flujos, eh, acelerógrafos también. Acá pueden ver algunas imágenes en la sección transversal de los instrumentos, ¿no? Algunos en la fundación, otros en em, un poco los volúmenes. Había dicho que era alrededor de 15 millones, corrijo, en realidad, si queremos ser exactos, fue 13,7 millones de metros cúbicos que se colocaron. Casi 1,6 millones de metros cúbicos en lo que fue el Z3 y el Z7, o sea, material del núcleo.
enrocados, casi 11 millones de metros cúbicos. eh, Bastante material, un cronograma nuevamente apretado. Tenemos los filtros, aguas arriba, filtro y dreno aguas abajo. Eh, Todo esto se realizó entre mayo de 2013 a septiembre de 2015. Básicamente se colocó todo este material, incluyendo la excavación de la trinchera, el tratamiento de fundación, las inyecciones, en un periodo de 27 meses. Para que tengan una idea de los ratios de colocación agresivos que se tuvieron, evidentemente hay una curva donde se empieza lento, sube y baja nuevamente. Em, Básicamente podemos rescatar de acá que en diciembre de 2013, por ejemplo, en 2014 se colocaron cerca de 1 millón de metros cúbicos, bastante material. Este es el ratio por día que se tuvo. Eh, Hay producciones de hasta 34.000 metros cúbicos en un solo día, ¿no? Es bastante material que se coloca en realidad. Y no es solo nuevamente colocar por colocar, como menciono, ¿no? Hay que hacerle control de calidad. eh, no podemos colocar material del ciclo pasado y así aprobado eh, por la supervisión. Como mencioné anteriormente, dado la gigantesca cantidad de volúmenes que se manejaban, esta empresa se construyó con equipos gigantes. Acá pueden ver la pala cargando de la cantera al track. Y bueno, acá en esta foto pueden ver el equipo que viene trabajando, varios cisternas de 25.000, colocando el agua eh, y los equipos de los haul tracks entrando y las compactadoras. Hay otra foto que está enfocada más al núcleo, pero pueden ver el enrocado de aguas abajo en esta zona y el enrocado de aguas arriba y los filtros. Em, Se tuvo contratistas especializados para ciertas tareas, todo lo que era el tratamiento de función, la colocación de la arcilla contra el contacto fue especializado, la producción de agregados también fue especializado, eh, la colocación del filtro chimeata. El resto del material masivo fue básicamente construido por la misma Fuerza Rolar. Este es un video donde básicamente vamos a ver la construcción de esos 27 meses. ¿Sí? Sí. Van a ver acá bastante movimiento en esta zona, van a ver cómo entran los camiones gigantes, cómo se van creando los accesos en el tiempo. Esta cantera que mencionó, que es la cantera que estaba abajo, van a ver cómo empieza a ser minada, eh, cómo va a empezar a crecer, construcción del dique propiamente dicho, con sus diferentes zonas, la zona de enrocado, el núcleo. Y al final me parece que se ve cuando llega el monte, el agua, para ser bien utilizado en la concentradora. O fueron 27 meses en 47 segundos. Bueno, finalmente unas fotos de cómo se ve el proyecto el día de hoy. Esta es una foto tomada del estribo izquierdo, en mayo de este año. Pueden ver los jacking headers, el embalse, el talud de arena de 3.5 en 1, la antigua cantera de roca aguas abajo. La cantera aguas arriba está totalmente cubierta por embalse, bien, así que se puede ver, ¿no?
Es una foto mirada desde abajo del talud, del Inga, también de mayo de este año. Una foto de las barcazas, la zona donde se recupera el agua. Es una foto del sistema colector, del SAM, del subidero, al día de hoy. Eh, es todo lo que tengo. Quería finalmente resaltar que al día de hoy este proyecto está en operación. Es un proyecto ha sido bastante exitoso. Y el éxito de este proyecto se debe en realidad a la colaboración que se tiene entre diferentes partes. Eh, no solo es un diseño robusto que se tuvo, sino que se tuvo y se tiene una colaboración muy cercana entre muchos equipos, ¿no? Está el equipo de operaciones, se tiene el equipo de OR, pero al margen de esos equipos también se tiene un sistema de gobernanza muy fuerte, Cerro Verde, eh, cual ayuda a tener las operaciones tan exitosas como se tiene, ¿no? Adicionalmente, se tienen revisores externos, como su junta, revisores expertos técnicos, y el ITRB, o el TST, y el soporte siempre de su corporación. Bueno, quería agradecer. No sé si tienen preguntas. Creo que hay una pregunta ahí. ¿Cuáles son los mayores retos geotécnicos? Bueno, son varios en el sentido de que es un proyecto eh, grande, como mencioné anteriormente, con presiones de confinamiento elevadas, que no son las presiones con las que, eh, digamos, se trabajan usualmente, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien el comportamiento de estos materiales ante esas presiones. Eh, Hay que realizar ensayos especializados en laboratorios especializados. Muchos de esos ensayos se hacen fuera del país por las limitaciones de equipos que se tienen, ¿no? Incluso se hacen en laboratorios de investigación. Muchos de ellos se hacen en laboratorios potenciales, porque no hay equipos para simular estas presiones. Eh, Puedo resaltar eso. El tema del sísmico es importante por donde nos encontramos ahora, digamos, en un sitio muy activo sísmicamente. Entonces, entender el comportamiento dinámico de los materiales es un reto. Predecir los movimientos sísmicos también es otro reto, ¿no? Si bien existen ecuaciones predictivas de movimiento de terreno, eh, tiene incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es otra de las cosas con las que estamos constantemente lidiando. Hay que tener un diseño eh, que acomode estas incertidumbres, ¿no? Hay que tener esa flexibilidad para las incertidumbres que se nos dan, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Efraín. A continuación tenemos otra pregunta que indica Jorge Upire. ¿Para cuántos años y etapas proyectaron los recrecimientos y qué clasificación se obtuvo de la evaluación del análisis de rotura de presa? Sí. Am, ¿Para cuántos años me preguntaste? Sí, ¿cuántos años y etapas proyectaron los recrecimientos? Sí, es un recrecimiento continuo, ¿no? No hay etapas, digamos, porque la presa crece día a día, ¿no? No es como algunas otras operaciones que están más relacionadas en rocas donde se crece por fases o etapas, ¿no? Se- Acá se empieza a colocar la arena y, digamos, no paras hasta el final, ¿no? Todos los días colocas una capa, un poquito en una zona, en otra, por un periodo de 24 años. A continuación tenemos otra pregunta y nos indica, ¿qué ensayo se suele realizar para el control de calidad del rockfill? Se nota que es un aro bien grande. Sí, básicamente granulometría
eh, densidad, ensayos de infiltraciones para medir indirectamente permeabilidad a través de infiltración nuevamente. Los anillos, si mal no recuerdo, fueron de como 3 metros de diámetro. El tamaño máximo que se colocó de material de enrocado estaba alrededor de 70 centímetros. Y el anillo alrededor, si mal no recuerdo, entre 3 y 4 metros tal vez, ¿no? Es decir, era masivo. Bueno, no sé si pudieron ver las fotos, pero esos reemplazos de agua se realizaron con excavadoras y con mucho personal de piso, ¿no? Eran toneladas de materiales que se sacan en un ensayo de densidad de enrocado, ¿no? Tenemos otra pregunta, nuestro compañero Miguel Rivera y nos indica, para esas presas de gran altura, ¿han evaluado cómo será el cierre y el tipo de cobertura a usar? Acordamos que estas presas tienen vida de 20 y tantos años, como mencioné. Entonces, la etapa del cierre está en algo conceptual, ¿no? O sea, hay un concepto de una cobertura, pero es algo que no tiene una ingeniería ahorita más allá que un concepto, ¿no? Conforme ya se acerca la etapa de cierre, quizá unos 10 años antes del cierre, sí se va a tener que empezar a desarrollar alguna ingeniería adicional, pero conceptualmente sí se considera que muy probablemente se va a utilizar un material de cobertura sobre los hilos. A continuación tenemos una pregunta compuesta, esta ya sería la última, de nuestro compañero Álvaro Mora, y nos indica, excelente presentación, ingeniero Efraín. Mi consulta va con respecto a los permisos que se tienen que solicitar en la etapa de construcción, funcionamiento. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente demora su obtención? Sí, y mira, en esa época, cuando construimos Linga, los permisos eran, quizá el periodo de permiso demoraba menos de lo que demora el día de hoy. Eh, es una etapa que toma su tiempo, ¿no? Un estudio de impacto ambiental puede demorar año y medio, por un número más o menos. Depende de muchas variables, ¿no? Cuántas preguntas tenga la autoridad y en este ida y vuelta se puede extender o cortar un poco, pero más o menos por ese rango tal vez un estudio de impacto ambiental. Nuevamente es muy variable, ¿no? Depende también de las preguntas que puedan venir de las comunidades. Es bastante variable, pero estos depósitos relaves tienes que planearlos con tiempo, ¿no? Finalmente, tal vez ese es mi mensaje. No es que puedas, digamos, diseñarlo y construirlo en un periodo corto, ¿no? Mover el periodo de diseño más o menos por 5 años. eh, la construcción del 2012 al 2013 al 16, son 3 años más. Entonces, a lo que voy, con permiso y todo, ¿no? O sea, todo el paquete te puede demorar quizá 10 años, ¿no? Entonces, esos, cuando hablan de un depósito de relaves nuevo, eh, tenemos que pensar de que va a haber una ingeniería, va a haber una etapa de permisos que puede demorar 10 años, entre idas y vueltas con la autoridad y luego la construcción, ¿no? Entonces, yo diría más o menos, quizá mínimo de 10 años desde que se conceptualiza hasta que se construye. Correcto. Y si tenemos una modificación en la alternativa presentada a la autoridad, en el tema de la ingeniería de detalle, ¿se puede sustentar o continuar con el proceso de permisos o nos piden que reiniciemos de nuevo estos trámites? No sé si entiende bien la pregunta, pero digamos, si es que hay un cambio entre lo que se envía en el MIAS y el de ingeniería de detalle, sí se Sí, puede correcto. hacer. La autoridad te va a preguntar que justifiques el porqué de los cambios. eh, y bueno, si hay una justificación técnica, bueno, hay que darla, hay que documentarla. Es más fácil cuando generalmente los cambios se hacen para mejor, ¿no? Entonces, mientras tú puedas demostrar a la autoridad de que, bueno, has hecho esto, pero finalmente vas a tener un mejor producto. Normalmente la autoridad lo acepta, evidentemente con las explicaciones y reuniones que haya que tener, ¿no? Pero no es que, digamos, tienes un diseño y ya no lo puedes cambiar nunca más, no, o sea, sí lo puedes cambiar, pero hay que ir un proceso con ello.
Correcto, muchas gracias. Ingeniero Efraín, queremos agradecerle sinceramente el esfuerzo, la claridad y la profundidad de esta exposición, así como compartir la experiencia, ¿no? De un tema que tiene gran relevancia en el tema de la materia minera. También quiero agradecer a todos los asistentes por acompañarnos y por sus valiosas preguntas, ¿no? E interés en seguir, ¿no? Fortaleciendo el tema de la ingeniería de relaves y la gestión responsable de estas. Los invitamos a participar más adelante en las próximas conferencias, que son parte del segundo ciclo de conferencias del 2025. Asimismo, los invitamos a que sean parte de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica. Recuerden que está conformada por 6 comités actualmente. Estas presentaciones son parte actual del Comité CT200, el Comité Técnico Nacional, ¿no? De Relaves y Residuos Mineros. Adelante, ingeniero Efraín, si desea algunas palabras de despedida. Em, Gracias, Gaby, por la organización y apego a la Sociedad Peruana de Geotina por la oportunidad. Y a todos ustedes que se han dado el tiempo para escuchar mi presentación. Muchas gracias nuevamente. Correcto, muchas gracias a todos. Recuerden que las ponencias están siendo grabadas y van a ser colgadas en la página de YouTube de la PEC. Muchas gracias. Chao, cuídense. Gracias, buenas noches.